Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a Roqueando. En esta oportunidad vamos a tratar en general un género que habíamos tenido pues bastante abandonado dentro del canal, que es el Power Metal, y en específico hablar de una etapa que a mí me parece crucial dentro de la carrera y una de sus bandas icónicas, que es Stratovarius. Yo no soy mucho de Power Metal, no escucho muy a menudo este género, sin embargo sí debo decir que cuando lo escucho lo disfruto muchísimo, porque hay bandas y varios discos que me parecen sumamente destacables dentro del género y al final es uno de los géneros más importantes en el metal. Al menos en su momento en los 90 fue uno de los que más se expandió. El power metal podríamos retrotraer su linaje hasta el heavy metal. En gran medida lo que busca hacer el power metal es continuar con varias de las premisas que ya tiene en sí el heavy metal clásico. Digamos que es tomar los sonidos del heavy metal, su carácter melódico, su carácter limpio en el sentido de presentar vocales limpias, guitarras muy expresivas y en gran medida incorporarle sobre todo más teclados, acelerarlo un poco más. Las bandas de power metal tienden a ser más veloces en promedio que las bandas de heavy metal. Y pese a que en los 80 ya habían bandas que se estaban saliendo del heavy metal y estaban formando lo que podríamos entender como power metal, particularmente en Estados Unidos hubo muchas bandas cuyo sonido se escapaba un poco del heavy metal, pero seguía estando relacionado con el heavy metal, pero todavía no era power metal y le llamaron, u hoy en día le llaman más bien US Power Metal o Power Metal americano, donde tenemos bandas como Crimson Glory, como Manowar, como Manila Road. Todas estas bandas en gran medida continuaban el heavy metal, pero presentaban de suyo algo nuevo. Sin embargo, no fue sino hasta ya hasta los años 90 que, sobre todo en Europa, el género explotó y se formó un sonido identitario del mismo. Posiblemente la banda más icónica en su momento, la banda que en gran medida fue precursora de este sonido, todavía en los 80, pues fue Halloween, con discos como el Wall of Jericho, pero sobre todo con los dos discos Keeper of the Seven Keys, parte uno, parte 2, de los cuales por cierto ya comenté que la madre son discos clasiquísimos, tanto del heavy como del power metal. Bien, como les decía, en Europa, particularmente sobre todo en muchos países nórdicos, eh, el power metal se acentúa y aparecen bandas que iban a profundizar en este sonido, iban a hacer un heavy metal más limpio, muy acelerado, con mucha prominencia de teclados. Y aparecen bandas como Stratovarius, como una de las bandas esenciales del género. Stratovarius es fundada por allá en Helsinki, Finlandia, en el año 1984 por el guitarrista Timo Tolkki, quien por muchos años fue el líder de la banda. Sus primeros discos todavía digamos que eran un tanto precarios, de heavy metal un tanto precario, todavía no estaban muy desarrollados. Discos como el Friday Night o el Twilight Times, que nos presentaban una banda todavía muy heredera del heavy metal y del speed metal, que también es un heavy metal un tanto más acelerado pero precario desde el punto de vista técnico. Y hay algo que iba a caracterizar las bandas de power metal, es que iban a ser muy técnicas, de hecho, con solos espectaculares. Ya lo vamos a ver tanto en guitarra como en teclado, doble bombo, etcétera. Ya para el disco Dream Space, que es el tercer álbum de la banda, Stratovarius estaba performando ya un sonido. A mí me parece que es un disco bueno. Yo creo que el primer muy buen disco de Stratovarius, a mi modo de ver, fue el Dream Space, con una producción además como muy glamera, un disco muy contundente, muy épico, pero todavía le faltaba, digamos, le faltaba configurar el sonido del power metal y el sonido específico de Stratovarius. Hasta ese punto de su carrera, Timo Tolkki no solo era el líder de la banda, sino que además era su frontman. Él cantaba y su voz tendía a ser muy poco pulida en relación a lo que se iba, al vocalista que iba a llegar posteriormente en Stratovarius y al el estándar del género, porque en el power metal tienden a haber vocalistas también muy inspirados en vocalistas de heavy metal, con voces muy agudas, con un canto muy virtuoso, muy limpio, muy prolífico. Para el cuarto álbum de estudio, Fourth Dimension, contratan a Timo Kotipelto. Y en ese apartado, en el apartado vocal, con la incorporación de Timo Kotipelto, la banda mejora ostensiblemente. A mi parecer, Timo Kotipelto es un vocalista muy virtuoso, con un tono de voz muy limpio y que le vino a dar mucho carácter en ese sentido a la música de Stratovarius. De todas maneras, el Fourth Dimension, si bien era una mejoría respecto al apartado vocal, perdió un poco la fuerza, a mi parecer, del Dream Space. Hasta ese punto de su carrera entonces Stratovarius había sacado discos decentes, para nada discos malos, pero discos que todavía
palidecían en relación con lo que se iban a convertir y con la trilogía en la que nos vamos a enfocar hoy en día, que es la que llegaría a partir de su quinto álbum de estudio en el año 1996. Publicarían el disco Episode, que junto con el Visions y el Destiny crearían, a mi modo de ver, una de las mejores trilogías en la historia del power metal. En Episode ya presentamos los mejores elementos de Stratovarius, los ritmos acelerados, una batería contundente, sobre todo con mucho empleo del doble bombo, riffs poderosos, incesantes, punzantes, solos de guitarra veloces, técnicos, un teclado que, más que para presentar atmósferas, se dedica también muchas veces a rifear, a veces se comparte los solos con la misma guitarra, un tecladista muy técnico también en ese sentido, y una voz de Timo Kotipelto que, con un tono de voz muy particular y con una capacidad vocal muy amplia, sin embargo es bastante sobrio en su ejecución. A mí una de las cosas que me gusta de Timo Kotipelto precisamente es eso, como con todo y lo capaz que es con su propia voz, con todo y que podría, por ejemplo, no sé, tirarse agudos espectaculares, tiende a tener una ejecución sobria y pulida en ese sentido. Aquí la construcción de canción mejora ostensiblemente respecto a los discos anteriores. Tenemos coros excelentes, tenemos canciones contundentes, canciones como Will the Sun Rise o Father Time. Tenemos una canción como Stratosphere que es instrumental y que nos muestra el costado más expresivo desde el punto de vista de la capacidad de ejecución de los músicos que componen Stratovarius. Una canción increíblemente contundente, rápida, llena de riffs y de solos. Canciones también más épicas como Babylon, como Seasons of Change. Y en suma, un disco que es una obra bastante lograda del power metal americano, de Stratovarius. Pero yo creo que no fue sino hasta su siguiente álbum de estudio en el año 1997, Visions, que alcanzarían su obra cumbre. Visions es verdaderamente una obra maestra. Aquí se continúan con las tesis expuestas en Episode, pero a mi modo de ver mejora sustancialmente la construcción de canción. Aquí hay incluso mejores coros, aquí hay incluso canciones mejor pensadas. Aquí se combina muy bien ese power metal contundente y veloz con lo épico y lo expresivo. Los teclados, aunque siguen presentando pasajes muy técnicos, muy propositivos, a veces que hablan el lenguaje de la guitarra, también se dedican en gran medida, o al menos en partes, por ejemplo, en canciones como Visions, la canción que cierra el disco, o en The Kiss of Judas, la canción que abre el disco, pasajes más que presentan más atmósferas. La voz de Timo Kotipelto aquí es preciosa, es verdaderamente expresiva, nuevamente mantiene esa sobriedad, pero al mismo tiempo nos muestra de lo que es capaz. Y además el tono de la voz de él a mí siempre me ha parecido, ya a título personal, muy especial, me llama mucho la atención, me gusta bastante en general. Aquí tenemos canciones clásicas como la que les mencionaba, The Kiss of Judas, Black Diamond, por supuesto, una de las canciones o la canción más icónica de la banda. Cómo no olvidar, cómo no recordar esa melodía en teclado, esos solos, esa batería contundente. The Abyss of Your Eyes es una canción que logra ser épica al mismo tiempo que expresiva y no pierde la contundencia. Como que juegan con las baladas en algún punto también, que ya lo hacían en Episode, pero al mismo tiempo nos muestran, porque tampoco podría faltar, su costado más intenso. Una canción como Holy Light, por ejemplo. Coming Home incluso tiene un rifeo muy heredero casi que del heavy metal clásico hasta el hard rock en un punto. El disco te salta encima, es una pared de sonido, pero al mismo tiempo tiene sus pasajes melódicos, pero al mismo tiempo tiene sus dinámicas. Es verdaderamente un discazo. Puede ser el mejor disco en la carrera de Stratovarius, con todo y que el Episode ya era extraordinario. Pero este disco profundiza en esas tesis y a pesar de tener creo que 60 minutos de duración, no se siente aburrido en ningún momento. Para mí este disco está a la altura de las grandes obras del power metal noventero, como de discos como el Imaginations from the Other Side, The Blind Guardian o el Town of Victory, The Rhapsody of Fire, entre otros. Pero un año después, en el año 1998, publicarían el tercer disco de esa trilogía que a mi modo de ver resignifica en gran medida el power metal de Stratovarius. Teníamos en el 96 el Episode, un disco extraordinario. En el 97 el Visions, que profundizaría las tesis del Episode y crearía uno de los mejores discos en la historia del power metal. Pero
corrían el riesgo de, digamos, repetirse a sí mismos en esa fórmula que tal vez no tenía muchísimo más que dar de sí. Y con el Destiny del año 1998, lo que nos presentan es, no, no sacrifican el power metal que ya venían presentando en sus discos anteriores, por el cual se hicieron conocidos, bla, 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 extraordinario. Pero aquí nos encontramos que es un disco que pretende por mucho ser mucho más épico. Si uno escucha canciones como Destiny, como Anthem of the World, se va a dar cuenta, por ejemplo, que los sintetizadores, que los teclados tienen muchísima más prominencia. Hay puntos incluso en los que las guitarras se tiran atrás para que los teclados pasen al frente. Pero los teclados, a diferencia de gran parte de los discos anteriores, no está ahí como para riffear, por así decirlo, como para acompañar a la guitarra en digitaciones rápidas, sino que simplemente crean una alfombra, una atmósfera que produce canciones mucho más épicas, mucho más pensadas. De hecho, las dos canciones que mencioné sobrepasan los 9 minutos, en donde los teclados toman bastantes formas y presentan alfombras en las que suenan como cantos, notas largas sobre la cual se posiciona muy sutilmente la voz de Timo Kotipelto y va cantando con mucha sutileza encima de ellas. Incluso una canción, por ejemplo, como 4000 Rainy Nights, como que se entremezcla este sentido épico con el Stratovarius de discos anteriores y terminan construyendo un disco verdaderamente increíble, en capas, en texturas. Es un disco bastante sinfónico, además para una época en la que el power metal estaba justo empezando a explorar con estas combinaciones, porque si mal no estoy, de este año es el primer disco de Rhapsody. Ya Angra había sacado discos que un poco iban por ese lado. Therion estaba presentándonos un nuevo género en su totalidad, que era el metal sinfónico. Entonces, de alguna manera, Stratovarius estaba ahí, con este disco, presentando un tipo de metal que por primera vez estaba entremezclando de manera muy perfecta con los elementos sinfónicos. Es un disco lejos más épico, lejos que pretende tener más capas y texturas, lejos intenta presentar canciones un tanto más largas, un tanto más construidas y más pensadas con varios pasajes. Y en suma, al resignificar su fórmula de esta manera, lograron crear un disco que mantiene la identidad de Stratovarius, pero que al mismo tiempo profundiza en un nuevo aspecto de su sonido. Este, a mi modo de ver, es la trilogía de oro de esta banda finesa. Posteriormente iban a ir entre tumbos sacando discos interesantes como Infinite, como Nemesis del 2013, particularmente es un disco que me parece fantástico y es el mejor en años de Stratovarius, con otros discos no tan logrados, a veces un tanto repetitivos en su fórmula, como Stratovarius, el homónimo, como Polaris. Pero es una banda que en cierta medida se ha mantenido consistente. Sin embargo, su legado, a mi parecer, está en estos tres discos nuevamente. El Episode del año 1996, Visions del año 1997, Destiny del año 1998. Bajo mi perspectiva, estos son los discos que ayudaron a desarrollar el power metal y ayudaron a desarrollar el sonido de Stratovarius, y son los discos esenciales de la banda. Bueno, este es el comentario que quería hacer acerca de Stratovarius. Espero hablar un poco más de power metal en el futuro. Lo tenía un tanto abandonado con Stratovarius, pero ahora me he reivindicado un poco. Esos tres discos me parecen fantásticos. Yo sé que hay un sector de metaleros que son muy fans del power metal. Yo no soy tanto de power metal, pero definitivamente hay que darle honor a quien honor merece. Y estos tres discos de Stratovarius son extraordinarios. Así que les invito a que los escuchen si es que no lo han hecho así. Eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Denle like si les gustó. Comenten qué les parece Stratovarius, qué les parecen estos discos en los que puse énfasis. Suscríbanse, activen la campanita, sigan el canal en las redes sociales y nos vemos la próxima. Hasta luego.